Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de Encuentro con la Vida. Y en el programa de hoy vamos a tocar un tema que nos llega a todos, porque quién más o quién menos ha pasado por un estado de ansiedad. Así que el tema de hoy es la ansiedad y vida emocional. ¿Pero qué es la ansiedad? ¿Es lo mismo que la angustia? ¿Cómo afrontar la ansiedad? Así que no te muevas de ahí, porque esto y mucho más vamos a compartir con vos en el día de hoy. Encuentro con la vida, con la esperanza de un nuevo amanecer. Encuentro con la vida. Hola Adriana, ¿cómo definimos el tema de la ansiedad? La ansiedad es un temor difuso, indefinido, persistente. ¿Quién de nosotros no ha sentido esa compañera molesta, insoportable a veces? A veces se confunde el tema de ansiedad con angustia. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. La ansiedad es más psíquica. La ansiedad tiene que ver más con la mente y básicamente es un estado de agitación donde vos te sentís muy acelerado sin saber por qué. En cambio, la angustia es más interior, más profunda, como a veces digo, más entrañable. Uno puede estar angustiado por cosas mucho más importantes y trascendentes que aquellas que nos producen ansiedad. Por ejemplo, la angustia existencial, de la cual hablan varios filósofos y psicólogos de esa orientación, es algo que tiene que ver no con la mente, sino con el ser, es algo más global de la persona. Y en lugar de ser una agitación como es la ansiedad, es un estado de opresión. Es más, angustia viene de un término angor, que significa angostamiento, y uno cuando está angustiado siente como que se le estrecha en general la cavidad torácica, ¿no? Actualmente hay muchas personas en distintos lugares que buscan ayuda por este problema, ¿no? Que es tan común. Sabemos que la ansiedad se presenta de diferentes maneras. Sí, muy conocidas hoy día, ¿no? Voy a mencionar algunas, quizás me olvide de muchas otras, pero está el trastorno de ansiedad generalizada, distintas fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, el ataque de pánico, que es el que ataca a tanta gente hoy día, ¿no? Ahora yo diferenciaría que hay una ansiedad que es un rasgo, porque hay personas que tienen como rasgo de su temperamento que son más generadoras de ansiedad, se dice más ansiógenas que otras. Eso puede tener un origen genético, se puede transmitir, pero la realidad es que la educación y la crianza transmiten mucho ese estado, ese rasgo de ansiedad. Por eso mismo uno puede desaprender ese tipo de ansiedad. Y la ansiedad como estado que es algo más pasajero. Es pasajero, pero suele ser dramático, ¿no? El estado de ansiedad le puede suceder a cualquiera de nosotros y ante algo bueno como ante algo malo, ¿no? Uno puede vivir algo bueno como que se está por casar o cumplir los 15 o está por dar el último examen de su carrera para el que se estudió todo y mucho más y sin embargo estar muy ansioso. O puede enfrentar una catástrofe o un accidente, algo negativo y también estar ansioso. En general, los desafíos que nos proponemos en la vida, que son positivos, nos generan ansiedad. Y esa no es una ansiedad necesariamente mala o corrosiva, es buena porque nos da pila, nos energiza. Si no tuviéramos nada de ansiedad, no tendríamos quizá la motivación o la energía para emprender esos desafíos. Y para el que nos está viendo, ¿cómo puede diferenciar si la ansiedad que tiene es patológica o es algo saludable? Sí, una manera de diferenciar es que la ansiedad sana te energiza, como yo decía, te motiva y te da pilas. La ansiedad patológica, que te corroe, no es adaptativa. ¿Qué quiere decir? No te ayuda, te roba energía. Está enquistada, es como algo que vos no te podés sacar, aunque te das cuenta que te hace mal, está instalada en vos. Es un sufrimiento estéril porque no te conduce a superarte, a resolver los problemas, sino que más bien te bloquea. Y muchas veces se presenta cuando hay un desnivel, cuando uno percibe un desnivel que no es realista entre los recursos que posee y los riesgos que corre.
No sé, un ejemplo que parece tonto pero que es bastante común es la fobia a ciertos insectos, ¿no? Y yo me incluyo, veo una cucaracha y por ahí pego un grito que parece que hubiera visto a King Kong. Bueno, es una respuesta medio graciosa, pero es una ansiedad que nos genera una especie de fobia que viene de un desbalance de los recursos. Yo la puedo pisar a la cucaracha, a veces se me escapa, y los riesgos que puedo correr. La verdad que no es un animal mortal. Bien, y vayamos un poco a los síntomas, es decir, a lo que una persona siente cuando padece esta ansiedad que es patológica, o sea, que no es saludable. Son síntomas bastante familiares para la mayoría de nosotros, ¿no? Un estado de inquietud, tensión muscular, uno se siente fatigado aunque no haga ningún esfuerzo, pierde la capacidad de concentración o tiene poca capacidad de concentrarse, a veces se siente mentalmente bloqueado, está irritable, puede tener trastornos del sueño y diversos síntomas físicos, ¿no? Sudoración en las manos, taquicardia, etc. En el ataque de pánico, que es un estado de ansiedad más puntual que otros, lo típico son los síntomas físicos, ¿no? La persona siente, por ejemplo, que empieza a transpirar de golpe, se le cierra el pecho, siente un temor de muerte inminente, y lo más angustiante, porque acá se mezclan un poco la angustia y la ansiedad, es esa angustia anticipatoria que dice, ahí me va a agarrar, ahí me va a agarrar, y se desencadena ese ataque de pánico. Me imagino que la manera de sentir nuestras emociones influye bastante para, digamos, en padecer este tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Hay varios ejes desde el cual se puede analizar la ansiedad. El eje más común es el biológico, la medicación, ejercicios de relajación, etc. Pero el eje afectivo, que es el que vos me preguntás, es muy importante porque, por ejemplo, uno podría preguntarse, ¿siento las emociones? Y vos decís, qué pregunta tonta. Sin embargo, la ansiedad puede estar reemplazando alguna emoción que vos no podés sentir. Te doy un ejemplo. Hay quien dice, no tengo miedo, pero tiene un ataque de asma. O dice, no, yo nunca me enojo, pero sufre de gastritis o de úlcera. Entonces, él no siente la emoción, esa persona. En general, esa persona padece de alexitimia, que es la incapacidad de sentir la emoción, y deriva esa ansiedad hacia un síntoma físico, psicosomático. ¿Querés decir que no todos sentimos todas las emociones? ¿Y a qué se debe esto? Bien, en cada familia, también a veces en diferentes culturas, por ejemplo, no es lo mismo entre los que somos de ascendencia italiana que los que son sajones, que son menos expresivos. También hay cuestiones de género y de crianza. Hay emociones que de alguna manera están prohibidas. Sin ir más lejos, el famoso los hombres no lloran. Quiere decir que al varón le está prohibido demostrar la tristeza o el afecto, la ternura. En las mujeres hay otras emociones que hoy parecen no muy prohibidas, pero como mostrar la agresividad, la bronca, no es muy femenino. Para el varón tampoco está bien visto decir, por ejemplo, que siente miedo, porque el varón culturalmente se ve en la obligación, en el rol de proteger a la mujer, a la familia. En general son cuestiones culturales. Entonces, ¿querés decir que de alguna manera las emociones se pueden reprimir o prohibir? Y ahora vamos a un corte. Protégelo de las adicciones con el mejor cóctel antidrogas. A tu hijo, abrazalo. Dedicale tiempo. Marcale límites. A veces no pensamos que las cosas más simples son las más poderosas. Encuentro con la Vida Asociación Civil. Veníamos hablando que algunas emociones son prohibidas o reprimidas. Aprendemos a no sentirlas desde chiquitos, a no conectarnos con lo que estamos sintiendo. Entonces no estamos en contacto
con nuestro interior, con nuestra alma, diría yo, ¿no? Y uno debería poder preguntarse, ¿expreso realmente lo que estoy sintiendo? Bueno, tampoco la furia o la depresión. O lo reprimo constantemente, lo disfrazo. Porque ahí donde la emoción no sale, muchas veces aparece la ansiedad. Entonces, una pregunta interesante es, ¿esto que siento? Tanta ansiedad, esa ansiedad corrosiva, ¿a qué verdadera emoción está disfrazando? Estamos diciendo entonces que la ansiedad muchas veces puede encubrir algún otro tipo de emoción. Sería como un detective encubierto. Sí, un agente secreto de lo que uno siente. La ansiedad puede jugar como un comodín. ¿Viste? El comodín es la carta que puede reemplazar a cualquiera. Y por eso la ansiedad es algo difuso, indefinido, que uno dice, ¿por qué me siento así si no me pasa nada? No es que no nos pasa nada, algo nos pasa. Una opción, no es la única, pero una opción que he visto y es muy común. Por ejemplo, desde chico aprendí, esto según cada familia, que no podía expresar miedo porque encima me retaban. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo miedo? Y me pongo ansioso. Comodín. Ansiedad. No podía expresar la bronca porque justo yo era la buenita de la familia, entonces yo no podía tener bronca, todos los demás sí. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo bronca? Me pongo ansiosa. El comodín de la ansiedad. Porque la ansiedad calza con cualquier emoción, por eso es que es así, indefinida. Quizás simplemente crecí con una persona que me enseñó que la vida era eso, era estar siempre ansiosa, ¿no? Siempre vivir en el más allá, en el momento después y no disfrutar, no detenerme en el aquí y ahora. Entonces es muy bueno y sanador por ahí conectarnos con lo que realmente sentimos y no encubrirlo y expresarlo también de un modo adecuado, que sea también sano y para nosotros como para los demás. Sí, necesitamos conectarnos quizá con nuestros miedos, nuestras broncas, nuestras tristezas y también con emociones positivas como el amor, el afecto o la alegría, porque hay chicos que, por ejemplo, llegan a la casa, ¡mamá, me saqué un 9, un 10! Y la madre dice, nene, callate la boca, que no ves que estoy haciendo la comida. Y bueno, son cosas cotidianas, pero si eso se repite siempre y se descalifica la alegría, el chico aprende que esa alegría es inconducente y quizá cuando tiene una alegría o un triunfo o le va bien, siente ansiedad en lugar de la alegría verdadera que le haría bien expresar. Y entonces uno se puede preguntar, ¿de dónde aprendí yo a disfrazar esto que siento, que puede ser las emociones que nombré, de ansiedad? O quizá dedicarle unas líneas como yo voy a hacer ahora, que son mi vivencia, no tiene por qué ser la tuya o la de quien nos está viendo, a esa persona que sin darse cuenta nos enseñó que la vida era pura ansiedad. ¿Dónde aprendí que siempre había que estar preocupado y ansioso? ¿Quién me enseñó que la vida de cada día era el allá y entonces, pero nunca el aquí y ahora? ¿Por qué no puedo disfrutar de lo que hago, lo que tengo, lo que soy? Quiero poder mirar más veces hacia arriba, a las estrellas, para darme cuenta finalmente que nunca estuve solo, sola, que tampoco estoy al mando y que, como digo saber, por lo menos yo, pero a veces parezco no creerlo, hay uno mucho más grande, muy amoroso, que mientras yo me vivo preocupando y me carcome la ansiedad, se ocupa de cuidarme y se interesa personalmente por mí. Y así continuamos con la ansiedad, las emociones y nuestra vida espiritual. Es cierto que la manera en que nosotros enfocamos muchas veces distorsiona la realidad. También es cierto que esto nos produce ansiedad y excesiva preocupación. También es cierto que la realidad en que vivimos no es nada amigable, porque
hay problemas, inseguridades, malas noticias, temores muchas veces a enfrentar los cambios que también vivimos como parte de la vida, inseguridad en cuanto al futuro, todas aquellas cosas que verdaderamente, según cómo enfocamos, nos producen ansiedad, y también tiene que ver con aquellos pensamientos que dejamos entrar a nuestra mente, que nos gobiernan y nos permiten ver la realidad de una manera distorsionada. Jesús enseñó algo muy hermoso en el Sermón de la Montaña, y él dice lo siguiente: no se preocupen por la vida diaria, por si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. Y él pregunta: ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan, ni guardan comida en granero, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. En Jesús podemos reenfocarnos y vencer la ansiedad. Y este pasaje nos invita por lo menos a 3 cosas. La primera es a cultivar la fe en Dios. Centrar nuestra vida en Dios, tomarlo a Él como un referente real, poderoso para vencer la ansiedad. Él te dice: no te preocupes porque Dios será fiel en cuidarte. Al igual que cuida las aves del cielo. Y también dice algo más, remarca que Él va a ser fiel en proveerte. Porque de la misma manera que provee alimento a los pájaros, de la misma manera Dios se compromete en darte, en proveerte para todas tus necesidades. En segundo lugar, poné en práctica lo que la Biblia dice. Busca el consejo de la palabra de Dios. Cada decisión que vos tomes, anda a la fuente de la que es la Biblia, la fuente de inspiración, la fuente de sabiduría en medio de las decisiones. Hacé de Jesús el Salvador, tu Salvador personal, aquel que murió en la cruz por vos, resucitó y tiene el poder para darte vida y vida en abundancia. Ese poder también que te va a dar la paz necesaria de saber que Él se está ocupando de tus cosas. Y también este texto nos lleva a enfocar nuestra vida en el día de mañana. ¿Por qué digo esto? Porque podemos avanzar confiados de que Dios va a estar sí o sí mañana en ese día. Cada día es un día nuevo donde se renueva el poder, la gracia, el cuidado y la misericordia de Dios sobre tu vida. Y Dios te va a dar esa paz que va a hacer que tu visión de la realidad va a ser una visión desde el punto de vista de Dios. Dios está en tu corazón por la fe y Dios también va a estar en el día de mañana ayudándote en las decisiones, dándote la gracia, la sabiduría y el poder para tomar las mejores decisiones, para que de esa manera vos puedas encauzar tu vida a lograr tus metas, a lograr tus objetivos, y todo lo que vos pongas en la mano de Dios, eso va a ser prosperado, porque cuando Dios te da a vos la paz, vos también vas a fortalecer esa relación con Él y va a venir algo interior profundo que va a hacer que cada cosa, cada necesidad y dificultad que vos
aparentemente se te presenten en tu vida, vos la vas a poner en la mano de Dios. Y ese Dios poderoso, todopoderoso, todo suficiente, te va a dar la visión de confianza sobre el día de mañana. Tu futuro, el futuro de tu familia, el futuro de todas las cosas que vos emprendas, está asegurado cuando vos ponés todo eso en las manos del Dios Todopoderoso. La Biblia también te dice, echá sobre Jesús toda tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de vos. O sea, ¿qué te dice el Señor Jesús? Te dice, no te preocupes. Ocupate, sí, pero no te preocupes. No hagas que las situaciones de tu día, de la vida, te lleven por delante. Confía en la mano poderosa del Señor. Confía que Él está cuando vos vos clamás, porque Él está cerca tuyo. Él está deseoso de bendecirte, de guiarte y de ayudarte, porque Dios es un Dios de amor. Desde Encuentro con la Vida te queremos desear de todo corazón que Dios te visite, que Dios hoy extienda su mano sobre tu vida, sobre tu familia y que te dé ese reenfocarte en las situaciones de la vida para que la ansiedad sea controlada y gobernada por el Dios vivo y Dios verdadero Jesucristo. Que Dios te bendiga. Jesús te dice, la paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. No te angusties ni tengas miedo. Encuentro con la Vida, un lugar para descubrir esa paz. Este domingo, 19 horas. Encuentro con la vida. Encuentro con la vida, con la esperanza de un nuevo amanecer.